Mira, Acá está, mira, sí le pega en la parte de atrás, aparte. No, ahí le pega el no. Senegal aguantando como lo hizo en el segundo tiempo, pero bueno, le terminaron sacando el partido y sigue Bélgica aprovechando esa inercia que tiene. Que Baggio deja atrás, ahí, pero sí, es el golpe y el balde de agua fría para Senegal. La salida, a ver por dónde no se atreven a ir de todos alegremente al frente. Y ahora ya se termina marcando la infracción, va a ser pelota para Senegal. Poder encontrar ese gol que le dé la ventaja y posteriormente la victoria. Pero bueno, ya ellos a su ritmo, ya tampoco les mueve prisa, pero ahí abriendo las manos con Ana, para que le puedan dejar la... Pues ya listo para que se mueva la pelota y ruede el balón. ¡Hágala, señores! Veremos primer tiempo extra y los movimientos ya que se hacen para tratar de ganar el partido en el juego. Y el lado de la gracia viene vamos a ver si esta puede aprovechar. Hay la oportunidad de velocidad. Apareciendo en la cancha. Otra vez. Por aquí ya no hay paso, por ahí. Dicen que para que les hagan poco más está prohibido ingresar con cualquier tipo de alimento. Si tiene una botella de agua, a favor de quitarle la etiqueta y la tapa. Si viene al metro, es el último carril de su lado izquierdo. Gracias. Buenas tardes, se les indica que para ingresar el grupo más está prohibido ingresar con cualquier tipo de alimento. Si tiene una botella de agua, a favor de quitarle la etiqueta y la tapa. Si viene al metro, es el último carril de su lado izquierdo. la izquierda, en el lugar de Jacob y Nicolas Jackson. Seguramente habrá que ver si no ocupa el eje del ataque y puede jugar Sarr por fuera, o si es el mismo Jackson. Mira, justo lo que te mencionaba. Mira, Sarr va a jugar por la izquierda en lugar de Mané y Jackson en punta. Que tiene velocidad ese Jackson, sin duda, ¿no? Para pues tratar de aprovechar esa zancada hoy y tratar de encarar y buscar hacer algo más en este tiempo extra que ya tenemos 2-2, increíble Senegal. En 3 minutos le empataron el partido y viene un trazo largo, golpe de cabeza de Aurier, la tiene Courtois sin ningún problema y ya va a salir el cuadro belga. Tranquilo ahí atrás, Tea. Viendo por dónde, ¿no? En la compañía que está buscando ahí con Moreira. De buena manera, no intentaba Raskin acomodarse, dar la vuelta, se la termina quitando y bueno, Trossard no se pudo quedar con ella y una
Falta que se termina señalando ahí de parte de Kassai. Y es pelota que tiene Senegal. Cambio también preparado, otro cambio más. Ahí está Ndiaye. Otro de los que va al terreno del juego, Víctor. Sí, Ndiaye, futbolista del Bayern Múnich, 18 añitos, ¿no? Para este joven. Vamos a ver, mira. Sale el capitán Idrissa Gueye del centro del campo, posición por posición. Piernas frescas, como bien lo mencionaba. Piernas frescas y meter en el medio de la cancha para que te maneje el partido. Y a Jackson a perseguir. Entonces es muy raro ver que salga Mané. Es el gran referente de este equipo. Pero también Impresionante ahí un poco el ataque mismo de Jackson, pero no, ya avanza Ter con Moreira, le devuelve la pelota. Aquí están los dos pelenudos en corto con Mexele y va avanzando Bélgica poco a poco. Ahí está aguantando Senegal en propia cancha. En corto aparece Munier. Ahora ahí está tratando de llegar a lo que Bacchio no puede encontrar opción, va atrás y darle toda la vuelta, no se le cierran los espacios a Bélgica y luego Senegal aguantando como lo hizo en el segundo tiempo, pero bueno, le terminaron sacando el partido y sigue Bélgica aprovechando esa inercia que tiene. Que Bacchio deja atrás a Mexele, avanza Tea para Moreira, hay movimiento, es buena oportunidad del centro del campo, hoy arriba para Romelu y tiene ahora venir otra vez la pelota, nuevo centro del otro lado, iba Moreira, ahí tiene que ver el cuerpo, sale Senegal, sigue Moreira, le está ganando este chamaco que también tiene juventud y calidad, y ahí está la pelota al área, corte defensivo, ay, bueno, 21 años de Moreira en el Estrasburgo, picando ahí a Senegal, y ahora ya se termina marcando la infracción, va a ser pelota para Senegal, Tito. De momento veíamos no una posesión intrascendente por parte de Bélgica, ¿no? Pareciera que hasta cierto punto los dos están conformes o contentos con el empate momentáneo, ¿no? Y simplemente se dedicarán a que pasen los minutos, pero ya vimos que conforme logren encontrar ciertos espacios, lo que ambos intentarán poder encontrar ese gol que les dé la ventaja y posteriormente la victoria. Pero bueno, dependerá mucho también de las piernas, de las energías, del juego que presente y obviamente por parte de Senegal.
Monier. Atrás de juego la pelota con Raskin y otra vez. Ahí avanza Lukaku, quería conectar. Esta es buena pelota, no. Corte defensivo, excelente. Sí. Y viene la salida. A ver por dónde no se atreven a ir. De todos alegremente al frente, ahí está peleándose el CIS, encuentra el taponazo, llegan todos y termina en el rebote quedándose Bélgica con la pelota. Ay, 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 bueno, pues está peleándose fuerte en el medio campo, Anselmo. Sí, no, y el meter la pelota es Bélgica, que maneja el ritmo del partido en Bélgica. Se dio la iniciativa Senegal y los belgas están toque y toque a ver si sale. Uy, quiere conectar, cruzando Lukaku, nada. Termina llegando Diao, el guardameta, mandarla en órbita en el cielo del Seattle hasta el otro lado para que vuelva Bélgica a intentarla, pero él ahí está, atreviéndose Bélgica más ya en el partido que lo que pues él ha hecho Senegal desde el segundo tiempo. Servicio Lukaku, correcta y la tiene Diao. Ay, 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 parecía que gran dolor la iba a hacer otra vez Romelu Lukaku y no pudo conectarle bien a la pelota, la tiene Dios y bueno, ya está saliendo el cuadro de Senegal. La volvemos a ver en el buen servicio de Castán, la dejaron botar y un poquito ahí. Sí, me parece que es una jugada que Lukaku sabe que se le termina escapando, porque Tielemans tiene que controlar y no lo logra hacer, y obviamente la protección de la pelota, el vuelo de la pelota, le queda perfectamente en Lukaku para impactar la portería. Natali lleva mucho veneno, pero bueno, sabe que la dejó ir, ¿no? Por eso la bronca, por eso y americanos africanos otra vez. Y a ver, ¿qué hacen? Vean. Ahí va, bajándole la greña, sirviendo para trozar. ¡Le pega! El disparo se termina estrellando. Y viene nuevamente intentando Bélgica a ver si detrás. ¡Disparo por todos! Detrás tiene una esquina Senegal. A ver, en una de esas no se les cumple. O de los penales. En el juego aéreo también pueden ser efectivos los jugadores del conjunto verde. Estos leones de Terán que van a venir aquí al cobro del tiro de esquina, la fiesta de los intereses de la tribuna. Ya ellos a su ritmo, ya tampoco les corre prisa, pero tendrán que venir la ejecución. Ahí está Curto atento de toda la gente que está llegando al área. La señal que se presenta por parte de Joel. Así está el servicio. Balón se queda por arriba. Onana participó y ahora asegura el balón sin mayor problema allá en el fondo Courtois. Viene con el despeje para Moreira. Ahí se apoya con Tielemans. Moreira siguió el andar por este terreno de la izquierda. Ahora viene
el trazo largo, Amadou Onana no puede llegar a tiempo a la cita con ese balón, no fue bueno el servicio. Sí. Y no alcanzó a llegar el croata ahí en esa última jugada. Es normal también dejar el partido de Recuerdan de los ojos que veíamos hace un momento por parte de Berolín, de la mancha, cuando recién lo habían sacado, como de empezaron a brillar otra vez. Pensamos al final de la Copa del Mundo, que nos ha regalado extraordinarios partidos, grandes historias, verdaderos momentos que vamos a recordar por mucho tiempo. Pocos partidos son. Ahí abriendo las manos Onana, para que le puedan dejar la pelota. Ahora con Moreira, 3 esperando el servicio. Menos hábil, no puede darle buena dirección de portería porque el remate era franco, no tenía prácticamente marca enfrente, pero bueno, no encuadró la portería y se terminó pidiendo se terminó desperdiciando una muy buena jugada. Llamará revisión el VAR. Pero más allá merece una papa lo que va, o sea, qué bárbaro. Que vea el arco abierto para clavar el gol. Y ahorita, bueno, pues está la decisión. No se vayan a querer salir de la cancha los de esta Copa del Mundo y ahora hace lo mismo con Martínez. Aunque creo que era. Mira, esta es la Acá está, mira, es que sí le pega en la parte de atrás aparte. No, ahí le pega esta no la habíamos tenido, es la aérea, porque esta es aérea. Ahí está la patada, yo creo que es el penal. No, sí. Ahí está, clarísimo. Sí. No para nada del penal. Entiendo los reclamos de los jugadores de Senegal, pero llegará el momento en que tengan la oportunidad de ver la jugada y se darán cuenta que cometió un error su compañero. Yuri, con el tiro. Aparece Yuri Tielemans para prácticamente, señores, instalar ya a Bélgica en los octavos de final de la Copa del Mundo. Qué calma de emoción, ¿no? Con una tranquilidad, con una fuerza, era imposible que la parara el portero. Se hubiera tirado del otro lado, la tiró perfecto y está llevando a Bélgica a la siguiente instancia. De esos partidos extraños que nos toca ver, pero ya de cuenta que está ganando el equipo de Bélgica por los errores del rival. Sí. En la última jugada del partido parece que Bélgica se va a llevar esta serie. Lo cobra con mucha jerarquía. Tielemans, que nunca quedó el portero, ya sabía dónde iba a quedar en el momento que se adelantó a un penal. Y lo termina metiendo los brazos.
fue la otra perspectiva de la natación. En la toma aérea, la ejecución fue verdaderamente espectacular por parte de Yuri Tillemann. Exquisita, pero a mí, ¿sabes qué me sorprende? La tranquilidad con la que lo hace. Estás prácticamente en el último minuto. ¡Cuidado que va a pasar vehículo! Había quien lo tira, tú, yo, él aparece al final y míralo. El balón lo había agarrado y después la ropa se fue con el campo y lo terminó tirando. Vamos a ver cuánto va a ser el agregado sobre el agregado por parte de el central en este segundo tiempo extra. El balón tendría que ser mandado ya al área.